Bueno, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Voy a hacer un raconto un poco de lo que he hecho en mi vida en mis 69 años. Y vamos a comenzar por donde yo nací. Nací en Villa del Carmen, departamento Durán, en un barrio llamado General Laguna, donde en la época del año 51, que es el día que yo nací, 7 de enero del año 51, era un barrio lógicamente de obreros, donde las características eran de calles de tierra, rancho de terrón. Era un barrio periférico justamente del pueblo del Carmen, llamado General Laguna. Mis ancestros, o sea, mis antepasados, son inmigrantes. Uno, inmigrantes españoles, mi bisabuelo médico de profesión. El otro bisabuelo por parte materna era militar, venido de Río Grande do Sur, Rosendo Cardoso, que bajo el imperio de Pedro I y bajo las órdenes del general Rivera estuvo en la guerra civil de 1936, es decir, Oribe contra Rivera, en los primeros albores de la patria. En esa época, en ese momento, mi bisabuelo quedó por Durazno, por carpintería, se le llamaba una rinconada entre el río Negro y el arroyo Cordobés, donde allí puso un establecimiento de campo. Y allí se estableció antes de volver a irse a Brasil. Bueno, y fue allí que comenzaron teniendo un terreno de campo donde se dedicaban mucho a la agricultura, sobre todo a la crianza del ganado. Y en ese momento aparece la guerra de 1870, perdón, la guerra de las Lanzas, bajo general Timoteo Aparicio. Fue allí donde también mi bisabuelo participó de alguna manera en cuanto a ayudar a las dos huestes en esa guerra civil, que fue por un lado el partido colorado y por otro lado el partido blanco. Y él regaló en ese momento unas 100 cabezas de ganado para un lado y 100 cabezas de ganado para el otro. Y allí nació en 1871 mi abuelo Abdón Cardoso Cabral, abuelo materno, que se estableció en el mismo lugar y tiempo después se independizó de mi bisabuelo y se fue a vivir al Arroyo de las Ovejas, cerca de la ciudad del pueblo del Carmen. Y allí fue donde se estableció, allí murió y ahí nació mi mamá. Por el lado de la parte paterna, mi bisabuelo, que vino de España, hizo su carrera profesional médica en Francia, se alistó en la parte militar de España y en una guerra civil en Cuba, es decir, los militares españoles llegaban hasta Cuba y desertó un barco desde Cuba hacia el sur y mi bisabuelo, siendo médico, se estableció en Córdoba, la ciudad de Córdoba, Argentina. Y por problemas justamente políticos, él tuvo problemas personales y se vino hacia Uruguay y ahí se cambió el nombre. Por lo tanto, digo, si bien mi apellido es Ríos, nosotros no somos Ríos, somos castellanos. Y eso lo hemos sabido muy bien hace más o menos 30 años, de que tenemos todos los documentos, que los tiene hoy un escribano público, es nieto de él, es un tío abuelo mío, en el cual podemos demostrar el apellido paterno castellano. Desde ese momento, es decir, hasta actualmente, hasta el 2020, hay 6 generaciones de médicos. El primero fue mi bisabuelo, después eran tíos abuelos, después eran tíos, estoy yo en la 5ª generación
Y hoy mi hija María Victoria es la Z generación de médico, que ella es cirujana, igual que yo lo fui. Bueno, mi infancia fue eh, muy, muy conservadora, en un pueblo muy pequeño. Iba a una escuela pública donde éramos pocos los escolares, donde aprendíamos cerca, o sea, tenía que caminar unas cuantas cuadras. Era una escuela pública donde pude conocer a mi primer maestro de escuela, el doctor Gualberto Troisi, que muchos deben recordarlo porque fue jefe de policía de Durazno y además fue inspector de primaria. Y bueno, y allí pasé mi infancia, sobre todo conociendo mis amigos más íntimos, hasta terminar la escuela y pasar al liceo. Por el año, nací en el año 51, más o menos en el año 60-61 terminé la parte escolar y a los 15 años terminó el liceo. Liceo del Carmen, donde también era un liceo muy pequeño, donde había una población no más de 100 personas y eh, donde sí recuerdo muy bien que cuando terminamos el cuarto año del liceo éramos 11 varones. Y lo importante de esto que quiero destacar, que los 11 varones fuimos todos o somos todos profesionales. Lo que indica de que la enseñanza, a pesar de que era un pueblo pequeño, la enseñanza era excelente. Fue allí donde nació tal vez por la línea militar. En algún momento pensé que iba a ser militar, que iba a ser aviador. Luego, conociendo un poco la parte de anatomía y filosofía del ser humano, fue lo que me inclinó más a la parte médica. Y fue ahí cuando yo tuve que dejar la Villa del Carmen, porque hasta ahí podía hacer cuarto año de liceo, y me volví hacia Canelones, hacia la ciudad de Las Piedras, donde empecé a hacer preparatorio en ese momento, donde cursé 2 años. Primero y segundo año terminé preparatorio e ingresé con 18 años a la Facultad de Medicina y también empecé a ser profesorado de biología. Daba clase en el liceo un poco para poder realizar mis tareas domésticas y sobre todo para pagar mis estudios. También en ese momento fui un futbolista profesional en el cual se me pagaba para que yo pudiera comprar los libros y fue gracias a muchos amigos y a eso también que pude comenzar la carrera de medicina. O sea que de cualquier manera pienso que hoy ya retirado, con 69 años, 40 años de médico, en el cual pude realizar 2 posgrados, un posgrado de cirugía y un posgrado de atención de salud pública, que lo hice a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y en el correr de los años hubieron aspectos que me interesaron muchísimo, sobre todo de la parte de la patología. Si por un lado la patología quirúrgica, y comenzamos por allá por el año 80 en el Hospital Sembois a trabajar sobre lo que era cirugía de tórax. Y ahí conocí a los hombres más importantes, profesores de la facultad, sobre todo lo que hacían cirugía de tórax. Y de ahí empezó a hacer algunas comparaciones nutricionales de qué pacientes mejoraban más que otros, más rápidamente, y cuáles eran que tenían la capacidad de tener una cirugía mayor con más posibilidad de sobrevida. Bueno, y fue ahí que empecé a notar, por ejemplo, de que habían determinados nutrientes que afectaban directamente a los pacientes quirúrgicos, sobre todo a aquellos pacientes en malas condiciones, por ejemplo, aquellos que tenían patologías oncológicas graves, sobre todo aquellos que tenían cáncer en etapa terminal, que a pesar de que se les hacía una sobrealimentación no se podían mejorar y su calidad de vida era desfavorable. Entonces cuando podíamos hacer una cirugía, esos pacientes morían rápidamente. Luego hice por concurso gané el internado, y fui allí donde realmente
dejé el Hospital Semboy, me fui al Hospital de Clínica, donde tuve 5 años en la emergencia de clínica, y allí tuve la oportunidad de hacer lo que se llama el posgrado de cirugía. Y ya teniendo la posibilidad y teniendo la oportunidad ya de manejarme de otra manera desde el punto de vista científico. Y fue allí entonces que en el año 80 más o menos se comenzó con las pacientes que se preparaban por alimentación parenteral, y ahí empecé con la posibilidad y tener la oportunidad de conocer los nutrientes. Y ahí me empecé a conocer qué era la parte de nutrición, porque era una materia, la parte nutricional, que la Facultad de Medicina generalmente no la daba. Y fue allí entonces, con consultas a profesores, consultas con otros colegas, que empezamos a hacer determinado tipo de dietas. Y ahí estaba, en el año 80 más o menos, se empezó a conocer lo que se llama alimentación parenteral, que se hacían a aquellos pacientes que estaban en etapas, por ejemplo, en un cáncer en etapa terminal, o pacientes que estaban muy desnutridos para hacer una intervención quirúrgica mayor, y por lo tanto necesitaban tener no solamente las calorías necesarias, sino que había que aumentar de peso para ver si tenían la posibilidad de mejorar no solamente su patología, sino de tener una sobrevida a mediano o largo plazo. Fue ahí entonces donde comencé con los primeros estudios nutricionales. Ya se conocían en ese momento, ya se hablaba de sustancias importantísimas para la parte nutricional, como el omega 3. Ya en el año 50 ya se hablaba mucho del omega 3. Fue allí donde tuve las primeras nociones y conocimiento, información a través de lo que era el omega 3, y empezamos realmente ya a tratar nuestros pacientes en algunos momentos solamente con omega 3, y veíamos, por ejemplo, de que aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, es decir, tenían un resultado positivo a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, entonces, de hace más o menos unos 40 años, que el omega 3 para mí es un fármaco o un nutriente esencial, que lo reivindico y además lo recomiendo a todas las edades. Además hay pruebas a nivel internacional donde se ha visto, por ejemplo, que el omega 3 en niños mejora la caligrafía, mejora el nivel intelectual, y eso hace de que tengan mejores resultados desde el punto de vista de conocimiento. Y también hemos tenido grandes resultados con el omega 3 en pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades oncológicas. Y eso es muy importante. Bueno, luego después empezamos a estudiar lo que son los nutrientes propiamente dichos, los macronutrientes, como son los hidratos de carbono, los glúcidos, los dulces, los azúcares, las proteínas, es decir, que sobre todo están en la carne, en los huevos, en la leche, y las grasas. Y ahí empezamos a ver de que las grasas saturadas, como son las grasas amarillas, tanto de la res de carne como la de pollo, eran probablemente sustancias que marcaban un antes y un después de los pacientes que tienen patología de colesterol elevado. Tal es así entonces de que empezamos a trabajar sobre macronutrientes, y también empezamos a conocer los micronutrientes. Empezamos a conocer lo que eran los antioxidantes, lo que eran los radicales libres, lo que eran los minerales, las vitaminas, que eso también en la época que yo hice la facultad tampoco se le enseñaban a los alumnos de la Facultad de Medicina. Así que fue un poco empíricamente que nosotros fuimos aprendiendo un poco la parte de nutrición, y después de 40 años siendo médico, hoy tenemos planes de programas de dietas que
llevan a que no solamente prevengan o previenen estas enfermedades crónicas no transmisibles, sino que además pueden ser prevenibles, sobre todo las enfermedades oncológicas. Sabiendo que, por ejemplo, Uruguay es un país donde la mortalidad infantil juega un rol muy importante, siendo uno de los países con mejores números estadísticos a nivel de Sudamérica. Nos encontramos muy parecidamente a lo que es Cuba, lo que es Costa Rica. Y el otro indicador también importante que demuestra de que nuestro sistema sanitario hoy es bueno son, por ejemplo, la morbimortalidad, o sea, la probabilidad de vida. Y también las mortalidades que hoy existen en el Uruguay, que son las más importantes, son la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la mortalidad oncológica, que juegan más o menos un 65% de toda la mortalidad. El resto, generalmente la tercera causa de muerte en Uruguay, se deben a los accidentes de tránsito. O sea que hoy se han estudiado y se sabe bien de que la mortalidad más importante de pacientes jóvenes son los accidentes de tránsito. Y dentro de estos accidentes de tránsito están las motos, que son los accidentes de tránsito más frecuentes y con más alta mortalidad. Pero la experiencia nuestra nos lleva a pensar de que esos planes que nosotros hablamos, por ejemplo de nutrición básica, es que hacemos un plan o un programa que lo hacemos, que le damos, hablamos de 4 pilares. Un primer pilar que es fundamental, que es la dieta balanceada y equilibrio metabólico, que eso lo podemos solamente hacer con macros y micronutrientes en forma equilibrada. Un segundo lugar que para nosotros es fundamental, que son los suplementos naturales, que son muy importantes porque nosotros creemos de que a darle mejor calidad en los nutrientes a nuestros sistemas biológicos, mejoran notablemente o previenen enfermedades tan importantes como las que habíamos hablado, tanto las enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades oncológicas. Es bueno también decir de que la prevención que en nuestro país se puede realizar a través de estos programas es muy importante en cuanto a que tanto la dieta balanceada y equilibrio metabólico como los multivitamínicos suplementarios naturales más una actividad física moderada, que no significa hacer ejercicios violentos, sino simplemente la actividad física moderada se adecúa mucho a lo que es la parte de estructura que se puede hacer dentro de la casa. No tiene por qué salir uno a hacer ejercicio, sino que simplemente son movimientos acordes que se hacen a nivel osteoarticular, y eso facilita, el movimiento facilita el mejoramiento del metabolismo. Y por último, el último pilar que vamos a hablar es la actitud mental positiva. Siempre pensamos de que aquellos enfermos que tienen una actitud negativa son los que son plausibles de que siempre marchen mal. O sea, si nosotros vamos a hacer una intervención quirúrgica en un paciente que realmente es negativo, esa intervención quirúrgica generalmente no nos da la posibilidad de un mejoramiento total. Si nosotros hablamos de un cáncer, por ejemplo, en una persona que sea negativa, probablemente esa persona tenga una sobrevida a corto plazo. Mientras que hemos visto ya con mucha experiencia en 40 años que aquellos pacientes que tienen una actitud mental positiva, más los pilares anteriores que hablé anteriormente, como dieta balanceada y equilibrio metabólico, como multivitamínicos naturales, más la actividad física moderada con una actitud mental positiva, se tienen grandes resultados. Y es así que en este momento podemos decir que nuestro sistema integrado de salud en Uruguay ha mejorado en el último decenio, dando